Dionisio era un monje de la antigüedad que tenía un gran talento para la pintura. La gente, en particular los nobles de la región, lo llamaban para que les pintara cuadros, les hiciera algunas imágenes. Y él indefectiblemente aceptaba, pero antes acordaba sus honorarios, su precio, que por lo general era muy alto, era muy bueno en la pintura. Así que la gente pagaba, aquellos que podían lo pagaban. Y lo habían apodado por esa afición al dinero el monje avaro. Él no se inmutaba con aquel apodo. Indefectiblemente, cuando los nobles le pedían alguna pintura, él antes acordaba el precio y lo hacía. Habían llegado a despreciarlo los nobles a pesar de que lo llamaban, porque les parecía que era eso mismo, un monje avaro. No era nada peor que eso. Y él no tenía ningún cuidado de ello. Lo trataban muchas veces con desdén, le tiraban el dinero, pero él recogía el dinero y se iba. Nadie sabía bien qué hacía el monje avaro con ese dinero, porque era mucho. Y sin embargo, no parecía vivir con lujos. Un buen día, el Dionisio desapareció. Con el tiempo se supo lo que pasaba con ese dinero. El pueblo de donde era Dionisio era un pueblo muy pobre y no tenía recursos, y él había hecho construir unos graneros grandes y los había llenado de trigo para el momento de la hambruna. Nadie supo que era Dionisio, el monje avaro, el que había puesto el dinero para hacer eso. También arregló la carretera del pueblo que llevaba al pueblo de la ciudad para que se pudieran llevar las mercancías del pueblo para venderse en la ciudad, cosa que no habían hecho ninguno de los que tenían que hacerlo, de los poderosos, ni la carretera, ni el granero. Y finalmente, antes de irse, terminó de reparar la iglesia del pueblo, donde era párroco aquel buen hombre que había hecho nacer en él la vocación, que ya era un párroco viejo. Luego de haber reparado el templo, de haber reparado la carretera y de haber hecho los graneros, Dionisio desapareció porque se fue a un monasterio a dedicarse a la vida de oración. Muchas veces los juicios sobre las personas revelan lo que llevamos nosotros dentro, nuestros prejuicios. Dionisio utilizó su talento para tratar de mejorarle la vida a otros. Finalmente, esa es la finalidad de los talentos que recibimos. Piense lo que piensen las personas. Utilizar aquellos talentos que Dios nos ha regalado para que podamos mejorarle la vida a otros, hacérsela un poco más llevadera, un poco más grata, un poco más alegre, con un poco más de amor. Finalmente, lo que digan los demás es responsabilidad de los demás, como en el caso de aquel monje avaro, como con Jesús hoy en el Evangelio, que la gente se enoja con él, se pone furiosa, pero él pasa en medio. Pasar en medio de lo que los demás piensen, haciendo el bien, como Jesús, como aquel monje avaro, del que todos sospechaban, él resultó ser un gran bienhechor. Que Dios los bendiga. Soy Rafael Velasco, jesuita, y este espacio se llama Nos Rezamos.